Campus Morelia. Él es, su formación es biólogo, tiene un doctorado en ciencias en el Instituto de Ecología de la UNAM. Tiene varias estancias postdoctorales, una en Francia, una en Suiza, y ha trabajado en muchos proyectos de biología utilizando herramientas matemáticas y computacionales. Sus líneas de investigación son aplicaciones del modelado dinámico en biología molecular, evolución y ecología. Así que es un gusto tenerlo por aquí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y hoy lo tenemos con la plática de la genética de las flores, las coliflores y los fractales. Así que les vamos a escuchar con atención. Gracias. Gracias. ¿Con qué vamos a ver? Pues sí, yo vengo de Morelia, un centro que está en un campus que es parte de la UNAM. Nada más como presentación, por si no lo conocen, es un campus grande que tiene como 8 carreras y luego tiene varios institutos de astronomía, matemática, biología, es decir, es como un combinado de varias cosas materiales. Y en particular yo trabajo en el Centro de Ciencias Matemáticas, donde pues hay investigación muy diversa, de matemáticas puras, pasando también por matemáticas aplicadas, física matemática, y pues yo estoy ahí contratado en un departamento chiquito que es el que hace biología matemática, ¿no? Y entonces pues la plática de hoy va a estar enmarcada dentro de la idea de la biología matemática. Entonces pues en realidad la biología matemática también es un área de estudio muy grande, es de matemática muy teórica, que más bien están simplemente algunas que están basadas en la biología, pero realmente lo que tratan de analizar son propiedades matemáticas de cuestiones biológicas. Y lo que hago yo, que es más bien lo contrario, es decir, tratamos de entender procesos biológicos a partir del uso de herramientas computacionales y matemáticas. De todas formas, dentro de esto es como un área muy grande, hay bioinformática, que es más como el análisis de datos y cosas así. Y yo más bien, o el departamento que está ahí, que somos 2 investigadores, pues a lo que nos dedicamos es algo que se llama biología de sistemas. Entonces, pues la biología de sistemas, que seguramente no la conocen, pues voy a dar entonces como la idea de esta charla es como dar un poquito una idea de qué es la biología de sistemas, de dónde proviene, y luego dar un ejemplo de cómo se puede utilizar para estudiar procesos biológicos, en particular pues va a ser como fractales, flores y coliflores. Entonces, pues, como de una idea histórica de qué es la biología de sistemas, pues la biología de sistemas es algo que ha tratado de ir rompiendo con ciertas ideas que existen desde hace mucho tiempo en la biología. Entonces, yo imagino que aquí todavía todos se acuerdan de Mendel, porque según se ve la pena. Y nos enseñan algo así como que Mendel hacía cruzas de plantas, entonces agarraba plantas que tenían diferentes caracteres, como flores, creo que es el ejemplo más común que dan, de diferentes colores, cruzaba las plantas y veía qué pasaba con la descendencia de esas plantas. Y entonces lo que fue viendo es que en realidad lo que en general ocurre es que las plantas no aparecen como una mezcla entre lila y blanco, sino que algunas van a aparecer lilas, otras van a aparecer blancas, pero no empiezan a aparecer mezclas de las dos. Entonces lo que Mendel proponía en su teoría, que luego fue súper olvidada por muchos años hasta que se volvió en contra, es que pues sea lo que fuera que está determinando las características de los organismos vivos, como el color o otras cosas, pues estas son unidades que son discretas e independientes, ¿sí? Es decir, que hay una unidad que está controlando o que está determinando el color violeta y otra que está determinando el color blanco, y que cada una es independiente de la otra. Esa idea se olvidó, quedó en el olvido por muchos años, pero después, como en el siglo pasado, como en los 50, hubo un par de investigadores que trabajaban en Inglaterra y que lo que descubrieron fue lo que conocemos como el DNA. Esta doble hélice está enroscada, que está formada de unidades, pirimidines y no sé qué, que seguramente también vieron. Y lo que se vio es que dentro de esta doble hélice pues hay algunos fragmentos donde se encuentra codificada información. Es decir, se le pueden pegar ciertas moléculas al DNA, estas moléculas leen lo que dice el DNA y entonces generan otras moléculas, como proteínas y cosas así. Y esas unidades que se encuentran aquí en el DNA, pues en realidad son, cada una es discreta y es independiente de la otra. Es decir, era como una idea que iba reforzando la idea de Mendel. Y todas esas ideas luego fueron todavía más reforzadas, la idea de que como que los genes son independientes y discretos, a partir de unos mutantes que se descubrieron
como en los 70s, creo, en los 60s, no me acuerdo muy bien, que se llamaron genes homeóticos. Entonces, ¿qué son los genes homeóticos? Pues los genes homeóticos son los genes que se encuentran desde los gusanos hasta nosotros, o sea, están considerados en todos los animales que nosotros usamos, y que lo que se ha visto es que si tomamos una mosca, por ejemplo, en el caso de las moscas, que lo podemos hacer con nosotros y con los genes pues, una mosca normal, y se muta, es decir, uno de esos genes pierde su actividad, lo que ocurre es que transforma un cacho de la mosca, que en realidad era como un trozo de segmento, en otro par de alas. Es decir, que hay algunos genes muy específicos que permiten transformar algunas características de un organismo, en este caso un segmento, en otra característica completamente distinta, como son las alas, pero se puede hacer lo mismo para convertir patas en orejas. Se han hecho muchos estudios, ¿no? Se sabe que eso puede ocurrir. Y esto pues reforzar aún más la idea de que los genes estaban controlando de forma directa, independiente y discreta las características de los seres vivos. Entonces, ¿qué se vio sobre estos genes homeóticos? Pues lo que se empezó a ver es que son muchos, que son estos que están aquí, es decir, tienen diferentes nombres, no importa el número, yo no me lo sé. Pero lo que se vio es que cuando lo mutaban, transformaba este segmento en alas, pues estaba expresado en ese segmento. Es decir, lo que empezaron a ver es que este verdecito que está aquí, que se expresa aquí, y este, no sé qué color es ese, como rosa, rojo, no sé qué, que está aquí, determinan lo que se va a formar dependiendo de dónde están aquí. Y esa idea, pues, solo reforzó una idea que ha sido de las ideas más importantes en la biología que ha guiado la biología, y es que se asume que hay un vínculo directo entre los genes y las características de los elementos. ¿Sí? Y a lo mejor algunos se acuerdan, no estoy muy seguro, pero a finales del siglo pasado, a principios de este siglo, se empezó a estudiar cómo es que el DNA regulaba las características, y entonces empezaron a aparecer muchas investigaciones, unas que decían que estaban buscando los genes de la sexualidad, de la violencia, del alcoholismo, genes de enfermedades, cosas así. Hubo una inversión, yo creo, en el mundo de muchísimo dinero tratando de encontrar estas cosas, y lo que ha ocurrido hasta ahora es que ha fracasado. O sea, casi no se han encontrado genes que regulan de una forma directa una cosa, sino que lo que se ha visto es que en realidad muchos genes, o que casi la mayoría de las características que tenemos están reguladas por muchos genes, por la actividad de muchos genes, y que en general cada gen de forma individual puede participar en la determinación de varias características de nosotros. Y entonces lo que se ha visto es que pues forman más bien redes de regulación, es decir, cada una de estas bolitas que se encuentra aquí sería un gen, y cada una de las flechas que tienen algún tipo de interacción, que acá vamos a ver con más detalle, pero que forman redes de interacción entre todos los genes, y pues que son estas redes de interacción las que terminan determinando una parte importante de las características de los seres vivos. Entonces, uno de los retos actuales que hay en la biología, y que es donde entra la biología de sistemas, es ir conociendo cuáles son las propiedades tanto estructurales, es decir, de qué genes interactúan con quién, y dinámicas, es decir, cómo es que estas interacciones cambian la actividad de los diferentes genes para regular los rasgos de los organismos. Y entonces ha empezado a haber como un boom en los últimos ya entre 10-15 años de investigaciones que tratan de analizar las redes. El problema de las redes pues, es que son complicadas, ¿sí? Es decir, que tienen interacción no lineal, es decir, no son proporcionales, por decirlo de alguna forma, y pues que tienen estructuras muy complejas, que tienen diferentes, es muy difícil. Entonces, ¿cómo se ha tratado de ir estudiando este tipo de procesos? Pues no se agarra todos los genes, por ejemplo, el ser humano tiene 30.000 genes, entonces estudiar la dinámica y la estructura de todos ellos sería una cuestión de combinatoria increíble, y luego a nivel dinámico los que llevan, no sé, ecuaciones diferenciales o algo así, pues tendríamos cientos de miles o millones de parámetros que se exponen, es decir, es un sistema que no podemos manejar. Pero entonces lo que sabe es que se puede, lo que se hace es que se toman pequeños módulos de genes que se regulan uno otro y que sabe que están participando en algo, en la característica de generar dedos o pulmones o lo que sea. Y entonces lo que se ve es primero cómo interactúan entre ellos. Y aquí en esta presentación, no es la única forma que se pone, siempre que ponga estas como líneas chatas, significa que este gen, que aquí se llama X1, reprime o desactiva al otro gen, y cuando están flechas normales es que lo activan. Pues lo que se hace es que primero se analiza cómo es que interactúan, y una vez que sabe cómo es que interactúan, pues su dinámica se modela como una función de ellos en el tiempo, es decir, de sus interacciones, más un conjunto de parámetros, P, que es cómo es que cambian la actividad, con qué fuerza cambian la actividad, activa o desactiva, o cosas así, y N, que pues casi siempre es otro conjunto de cosas como el ambiente, o el ruido, o cosas que están.
una vez que todas estas cosas se hacen como un sistema dinámico, que vamos a ver con un poquito más de detalle, pues se pueden analizar algunas propiedades, como por ejemplo aquí estos puntos negros significarían puntos de estabilidad de la actividad de genes, ¿no? Es decir, este punto negro sería que cuando el gen X2 en este sistema está activo y el gen X1 está poco activo, pues esa configuración es estable, sí se puede mantener a lo largo del tiempo. Y una vez que sabe, por ejemplo, este tipo de propiedades, como donde hay puntos de equilibrio y donde no hay puntos de equilibrio, pues se trata de llegar a cómo es que eso podría modificar el crecimiento de las células, o de un organismo, o de un órgano, o de lo que sea que a quien le interesa. Y en la última década, pues han empezado a aparecer algunos trabajos que eso es lo que tratan de hacer. Como que lo que tratan de hacer es hacer pues una red de genes que se sepa que son importantes para algo, en este caso hay genes que son importantes para el crecimiento de los dientes. Una vez que se sabe cómo es que ellos interactúan entre ellos y se mueven dinámicamente y tienen sus propiedades como puntos de equilibrio, pues se hacen hipótesis sobre cómo podrían modificar propiedades del crecimiento, de la aparición de diferentes características, como en este caso el crecimiento, que a su vez pues está regulado por otras cosas, como que aquí asumían que las células podían ser agresivas o no, diferentes cosas. Esto lo modelan en este caso en un modelo tridimensional, y lo que van viendo es cómo estas propiedades podrían modificar a lo largo del tiempo el crecimiento y la morfología de los dientes. Y esto como que la idea pues, es tratar de entender cómo es que aparecen, cómo es que crecen. Bueno, se hace aquí para los dientes, pero se ha hecho para flores, se ha hecho para cualquier clase de cosas, se hace para enfermedades, cómo es que estas propiedades de las redes genéticas pueden modificar un estado saludable en uno que no es saludable, es decir, se empieza a utilizar para muchas cosas y pues son sistemas. Y el que yo les voy a explicar hoy, pues es solo un ejemplo del tipo de investigación que se puede hacer con un poquito más detalle, que lo que trata de entender es cómo se pueden generar este tipo de estructuras. Son coliflores, no sé si la han visto, es una coliflor. Se llama romanesco, no importa, aquí en México no se come mucho, pero en realidad existe, que básicamente es un fractal, o es una estructura de tipo fractal. Y pues, ¿qué es un fractal? Solo por si aquí hubiera un poquito de duda, pues los fractales pues, son objetos matemáticos que se han estudiado ya desde hace algunas décadas, son muy interesantes, tienen muchas características que los han hecho interesantes para el estudio de cuestiones matemáticas, pero quizás una de sus características principales es que tienen una estructura infinitamente irregular. Entonces, ¿qué significa que tienen una estructura infinitamente irregular? Significa que si aquí nosotros creemos que hay como una pequeña curva y nosotros hacemos un zoom, lo que vamos a ver es que en realidad no es una curva, sino que tiene muchos ángulos y detalles dentro de eso. Y cuando hacemos el zoom, a lo mejor vamos a creer que otra vez hay alguna recta o alguna curva, pero si seguimos haciendo el zoom, sigue habiendo ángulos. Y eso va a generar ciertas propiedades, van a tener un perímetro infinito, en fin, van a tener una serie de cosas, pero a pesar de estas propiedades que parecen complicadas, o al menos a nivel conceptual o abstracto, pues en realidad se pueden construir muy fácilmente con modelos recursivos. Por ejemplo, que es un fractal muy famoso, pues se genera, aunque no voy a explicar con mucho detalle, aplicando esta fórmula en cada uno de los píxeles de forma recursiva y la estructura aparece sin tener que hacer nada más complicado. Son algo famosos los fractales, porque tienen muchos, no todos, pero muchos tienen una propiedad que se llama autosimilaridad, que es la que habían escuchado, que básicamente es, si este fractal que se llama la curva de Koch, tomamos un cacho de este fractal, pues lo que va a ocurrir es que, y hacemos un zoom sobre él, lo que vamos a encontrar es la misma estructura otra vez. Y este era un video, pero se me olvidó que en PDF no iba a salir, pero era casi un zoom continuo y lo que se ve es que la estructura se repite y se repite y se repite hasta el infinito. Entonces, pues, ¿cuál es el interés de los fractales en la biología o en la ciencia natural? Es que los fractales están un poco por todos lados. Este es un fractal autosimilar que tiene como pequeñas ramificaciones entre ramificaciones entre ramificaciones entre ramificaciones. Es un fractal matemático. Y el que está aquí, que no se ve muy bien, pues es el deshielo de una montaña que va alimentando un río y lo va alimentando a través de irse metiendo en pequeños canales que se meten en canales más grandes que se meten en canales. Es decir, es la repetición de lo mismo. Y este tipo de estructuras de tipo fractal en la naturaleza pues, están por todos lados. Las montañas son fractales, los copos de nieve son fractales, muchas estructuras de las plantas son fractales, los árboles son fractales, las hojas de los helechos son fractales, las flores son fractales. Y pues a veces creemos que en realidad los fractales no están tanto, por ejemplo nosotros nos
una simetría bilateral, ¿no? Como que en general lo que está, en general, no siempre lo que está a nuestra derecha está a nuestra izquierda, más o menos, ¿no? Y imagino pues que nadie vio algo así, ¿no? Nunca vio una mano dentro de una mano, dentro de otra mano, dentro de otra mano. Pero si nos acercamos al cuerpo de las personas y hacemos un zoom a la parte inferior, pues por ejemplo nuestros pulmones son fractales, nuestro sistema circulatorio es fractal. Es decir, los fractales son como están por todos lados de la naturaleza y de los organismos biológicos. ¿Qué sigue? Entonces pues a partir de esto pues en realidad no se sabe muy bien cómo es que se construyen los fractales en la biología o en los sistemas biológicos, en los seres vivos, pero lo que sí se sabe es cómo construir fractales de forma matemática. Hay varias formas de construir fractales. Una de las más sencillas es que tomas una estructura como una línea recta, la comprimes, una vez que la comprimes la repites, y una vez que tomas esta la vuelves a comprimir, la vuelves a repetir, la comprimes, la repites, la comprimes, la repites, y al final terminas con un fractal, que en este caso se llama la curva de Koch. Entonces, pues esta forma de construir fractales, pues hay gente que se ha preguntado, ¿cómo podemos construir fractales así en la naturaleza? Por ejemplo, si tenemos esta hoja de un helecho donde vemos que esta estructura se repite en grande y también se repite en chiquito, la podríamos construir, y pues la respuesta no es tan clara, pero en realidad sí se puede, ¿sí? O sea, por ejemplo, podríamos tomar, en lugar de esta estructura, tomamos simplemente un rectángulo, comprimimos el rectángulo, en este caso con diferentes niveles de compresión, pero no entrar en ese detalle, lo insertamos con diferentes ángulos y luego vamos repitiendo el proceso. Ay, se ve muy feo, no sé por qué se hace. Si lo repetimos nunca se ve así, ahí se ve mejor. Si lo repetimos 10 veces se ve así, y si lo repetimos n veces empieza a ser así. ¿Sí? Es decir, podemos empezar a construir estructuras biológicas con propiedades fractales a través del uso de herramientas matemáticas. Pero lo que nosotros nos preguntábamos en este proyecto era, bueno, esta forma de construir fractales es realmente la forma en la que se construyen los fractales en los sistemas vivos, en los seres vivos. Y pues nuestra respuesta intuitiva es no. Como les decía, las características de los seres vivos dependen de redes de regulación que son muy complicadas, que a su vez van a interactuar con propiedades celulares, con crecimiento, con muchas cosas, es decir, no es simplemente una compactación y repetición de estructuras. Entonces, la idea de este proyecto era tratar de encontrar o entender cómo es que se producen estructuras de tipo fractal, como los coliflores, en los seres vivos, y para eso pues utilizamos herramientas de matemáticas. Entonces, pues como la coliflor es una planta, pues hay que tener un poquito de biología para saber cómo va a ocurrir lo que vamos a hacer. Si es muy biológico y se pierde, me pueden decir, porque ya sé, me pueden parar, porque ya he dado pláticas similares a grupos muy biológicos y sé que a veces es muy conceptualmente la parte biológica, se me mandan y me deprimen. Entonces, pues, ¿cómo es el crecimiento de las plantas en general? Así, a muy grosso modo, el crecimiento de las plantas se divide en dos fases, todos hemos visto, una que se llama vegetativa. En esa las plantas producen hojas, producen ramas, producen raíces, producen cosas así. Pero en algún momento, que siempre, por ejemplo, ahora va a llegar la primavera, pues pasa la etapa reproductiva donde producen flores. Entonces, pues las flores son la estructura reproductiva de las plantas. ¿Y qué determina o qué estructura en las plantas controla este crecimiento vegetativo y reproductivo? Pues lo controla una estructura que se llama, meristemo, o las plantas tienen muchos meristemos, que se encuentran en las puntas de las ramas, ¿sí? Y si agarramos como una punta de la rama, en este caso de tallo, y hacemos un zoom, lo que vamos a ver es una estructura que se ve más o menos así. Esta es una estructura, es la misma, pero vista como desde arriba. Una fotografía que se tomó con un microscopio, pero aquí en esta presentación casi todo el tiempo la voy a representar así, y que está compuesta de diferentes partes. Aquí en la parte de hasta arriba, este cachito que está hasta aquí, ese es el que se llama meristemo, y lo que ocurre es que el meristemo empieza a generar crecimientos en sus zonas laterales. Y estas cosas que empiezan a crecer en sus zonas laterales, pues tarde o temprano se van a diferenciar, van a construir una hoja, o una rama, o una flor, es decir, van a construir diferentes estructuras, y la estructura que construyen pues depende de si están
está en una fase vegetativa, si está en una fase reproductiva. Si es vegetativa seguramente será una hoja o una rama, no solo pueden ser otras cosas, pero en general es eso, y si es reproductiva pues será una flor. Y la parte interesante pues es que este meristemo es muy bueno para estudiar el crecimiento de cosas, porque conforme esto vaya creciendo aquí va a generar, digamos, aquí formó como este chipote, pero si siguiera creciendo ahora generaría un chipote del otro lado, y este chipote que estaba aquí va a empezar a tomar la forma de este, y este que estaba aquí va a empezar a tomar la forma de este. Es decir, en un meristemo podemos ver el crecimiento en diferentes etapas con un solo corte o con una sola fotografía. Entonces todos estos que están a los lados pues son meristemos laterales que en algún momento a lo mejor van a seguir construyendo sus propias estructuras, ramas, hojas, lo que sea a los lados, pero que tal vez también se van a diferenciar en hojas como sea. A nivel genético, ¿qué regula eso? Que es lo que nos interesaba. Eso es lo que decía al principio, las redes de regulación genética. Pues lo que lo regula es la expresión, es parecido a los genes homeóticos de diferentes genes. Entonces, en realidad va a haber dos inputs, uno que se llama auxinas, que son unas hormonas, y lo que ocurre es que las auxinas, cuando se va a generar un nuevo meristemo lateral, es decir, estos de aquí, inducen la expresión de este gen. No tienen que aprender el nombre de los genes, se llama Y, pero no es muy importante, yo lo pongo ahí. Cada que tenga que hacerlo, yo me acuerdo el nombre de qué es, pero no es necesario que se lo aprendan. Luego, induce este gen LFY, que se empieza a expresar aquí, donde va a empezar un nuevo meristemo, y se queda expresado ahí. Y lo que ocurre es que este gen LFY va a inducir otros genes que se llaman AP1 y CAL. Este LFY y AP1 y CAL, AP1 y CAL también induce a LFY, entonces donde se exprese el rojo, se va a empezar a expresar el morado, y como los dos están induciendo, entonces van a terminar siendo estables, su expresión va a ser estable donde se están expresando. Pero a su vez hay otro gen que se llama TFLI, no importa, tampoco mucho su nombre, pero este se expresa en donde es el meristemo que produce los meristemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que este gen TFLI reprime la actividad o desactiva a LFY y a P1 y CAL, y entonces donde está TFL1 no están estos otros. Y donde están estos dos, como reprimen a TFL1, entonces sí se queda TFL. Y esto básicamente, ¿vamos bien todos? ¿Sí o vamos bien? ¿Sí? Entonces esto básicamente lo que va a generar es que en las zonas laterales va a haber la expresión de LFY y AP1 CAL que determinan una flor a nivel genético, donde están ellos se forma una flor, pero en la parte central está TFL1 que no permite que se expresen estos, y entonces este meristemo puede seguir generando meristemos a sus lados. ¿Sí? ¿Cómo se determina si es litio o no? Pues porque hay una molécula, que no voy a hablar mucho aquí, que se llama fluorígeno, pero cuando esa molécula es muy alta, su concentración es muy alta, entonces se generan flores en lugar de hojas. No vamos a hablar, no va a haber mucho, en algún momento lo mencioné de nuevo, pero no es tan importante. ¿Y qué es la relevancia de esto? ¿Por qué decidimos agarrar este como ejemplo que tiene estos genes? Pues lo que ocurre es que se sabe que hay varias plantas en las que cuando se mutan estos genes que estaban ahí, los que estaban en violeta, estos que están aquí, AP1 y CAL, cuando se mutan en lugar de generar flores, se generan coliflores. Y entonces, ¿qué son las coliflores? Pues las coliflores es un meristemo que iba a ser flor, pero que no puede convertirse en flor, y entonces se queda como un meristemo y genera meristemos a sus lados. Esos meristemos quieren convertirse en flor, pero no logran ser flor, y entonces generan meristemos a sus lados. Entonces empiezan a generar meristemos entre meristemos, y entonces es una coliflor. Es como una flor que no logra ser flor, y entonces empieza a repetir la producción de meristemos a los lados, y se ven estas estructuras agrupadas, muy encimadas de flores, de coliflores, perdón, de meristemos dentro de meristemos. Y la otra parte importante de este gen es que, bueno, se sabe que en algunas plantas lo mutas y generas coliflores, y en la coliflor que nosotros comemos, pues se sabe que no está activo. Es decir, que es muy probable que la coliflor que nosotros comemos es un mutante de este gen. Y de hecho, si nosotros, no sé si alguno, seguro ya casi varios viven solos, pero si algún día se les olvida una coliflor en su refrigerador y se queda mucho tiempo ahí, a lo mejor de repente va a empezar a generar flores en lugar de coliflores. Y lo pueden hacer también. Son flores no tan bonitas, pero son moradas y ya está. Entonces, pues el primer paso para entender cómo se transforma una coliflor, una flor más bien en una coliflor, pues es entender cómo es la estructura de la red genética, cómo es su dinámica, y luego empezar a ver cómo es que esto transformaría el desarrollo de las cosas.
Entonces, pues lo primero que hicimos pues, fue tratar de entender cuál era la red. Entonces, esta fue la red que nosotros creamos, tiene otro gen extra que tampoco es muy importante que se lo aprendan, que se llama SAX. Tiene los inputs, la auxina, que se pone en la molécula, que se pone a los lados y determina una meristemo lateral, el florígeno, que cuando está muy elevado nos puede decir que estamos en fase reproductiva, y los genes que determinaban meristemo y flor. ¿Y cómo se modela esto a nivel matemático? Pues se modela como, pues si lo que queremos ver es el cambio en el tiempo, pues como una de las formas más naturales de verlo, pues como un sistema de ecuaciones, donde vamos a tener que el cambio en la actividad de cada uno de los genes pues va a ser una función de ellos, de los inputs y unas tasas de desactivación que se sabe que ocurre de forma natural, ¿sí? Que es esta alfa por x. ¿Qué ocurre? Pues que en realidad esta función que está aquí pues puede tomar diferentes formas, pero una muy común y que nosotros estamos aquí es esto que se conoce como funciones de Hill, donde estemos que el gen X está regulando a otro gen, se puede poner de esta forma o de esta forma, ¿sí? Con un parámetro t, también importa, los parámetros demasiado, pero la parte importante es que esto nos va a generar activaciones y desactivaciones. Es decir, cuando esta función tiene esta forma, conforme la expresión o la actividad de este gen XJ va aumentando, pues va a ir saturando esto y se forma esta función signo L de activación. ¿Sí? Y cuando lo ponemos de esta forma, esta función, pues ocurre lo mismo pero al revés. Tiene otras partes que le importan mucho a los biólogos, pero mejor aquí no, y es que estos parámetros en realidad tienen una representación física de la biología y entonces después luego lo quieren validar experimentalmente, lo cual depende de que se tenga dinero, casi nunca ocurre, pero si alguien lo tiene y todo, pues en realidad se puede parametrizar con valores reales y ver si esto es lo que está ocurriendo a nivel ser vivo real. Entonces pues se toma esto. Como ven, pues en realidad casi nunca hay un solo regulador, sino que cada uno de los genes tiene muchos reguladores, y entonces pues normalizamos estas funciones haciéndolo como la suma de las activaciones por el producto de las inhibiciones o desactivaciones. Y bueno, aquí metemos aquí los inputs de alguna forma. Entonces, formamos un sistema de ecuaciones diferenciales. Este sistema de ecuaciones diferenciales es lo que nosotros podemos empezar a estudiar. Vamos a empezar a buscar las propiedades que decía, como los puntos de equilibrio y cosas así. Entonces aquí van a ver, en este caso, que no voy a entrar a todo el tipo de análisis que se puede hacer, pero regresando nada más a los puntos de equilibrio, pues ¿qué representarían los puntos de equilibrio? Pues los puntos de equilibrio representarían los patrones de expresión genética o la activación genética que les mostré. Es decir, lo que esperamos es que haya un punto de equilibrio que va a tener TFL1 y va a haber otro punto de equilibrio de la red donde va a haber LIFI y AP1, que son estos que están aquí. Los colores siempre se corresponden. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que si no hay auxinas y hacemos simulaciones y buscamos los puntos de equilibrio, pues sería como si estuviéramos en este meristemo central, ¿sí? Porque la auxina solo aparece en los meristemos que andan para hacia los lados. ¿Y qué esperaríamos? Pues que sin importar el valor del florígeno, es decir, lo que induce hacia la floración, pues siempre tendríamos TFL1, y es lo que ocurre, ¿sí? Que siempre tenemos TFL1, es el punto de equilibrio. Y entonces, por lo tanto, cuando estamos en una condición sin auxina, pues siempre llegamos a un punto de equilibrio que representa como un meristemo. ¿Sí? ¿Todo va bien? Pero si hacemos las mismas simulaciones con auxina, pues hay una parte vegetativa, es decir, que el florígeno no es suficientemente alto y se generan meristemos, pero en algún momento se da una bifurcación, se da un cambio de comportamiento. Y entonces el sistema pasa a tener otro punto de equilibrio donde hay AP1 y LIF, es decir, donde aparece la identidad de flor. Entonces lo que nos interesa pues es saber cómo es que la mutación de AP1, es decir, si quitamos la actividad de este gen, afectaría y cambiaría esa identidad de flor. ¿Sí? Si estamos en una planta o en una simulación de una planta como si no hubiera un mutante, pues vemos que el estado estable al que se llega es el de flor, y lo que ocurre es que cuando mutamos AP1K, pues este gen LIFI, que era uno de los importantes para diseñar una flor, pues como que se expresa, pero como ya no estaba AP1 para formar como este ciclo de retroalimentación positiva, pues no es estable, y este gen SAX, que está aquí, pues va a empezar a inducir a TFL1 regresa e inhibe al LIFI, ¿sí? A LFI. Y entonces se regresa una identidad de ¿qué? Pues con TFL1, es decir, una identidad de meristemo, ¿sí? Entonces esto explica, digamos, un poquito a nivel molecular cómo es que se pasa una identidad de una coliflor, pues no explica muy bien. Bueno, se pueden hacer validaciones experimentales, que se les digo. Entonces, ¿qué explicaría este cambio de comportamiento? Pues que aquí está este gen SAX que puede activar a TFL1, ¿sí?
Entonces, pues hablamos con biólogos y les preguntamos si podían checar si eso ocurría, y pues dijeron que sí. ¿Y cómo lo hicieron? Pues lo que vemos aquí es un meristemo, y cada una de estas cosas que tiene un numerito es un meristemo lateral, es decir, otro nuevo meristemo que después se va a convertir en flor o ramo, ¿sí? Y lo que está en verde es la actividad de este gen SAX que sabemos que está sobreexpresado en la simulación. ¿Sí? Lo que vemos es que este gen SAX en una planta que no está mutada solo se expresa en el meristemo central, que es lo que estábamos esperando. ¿Sí? Lo puedo revisar. ¿Sí? Es decir, está en esta primera parte, pero no después. Y que esto pues es lo que ya se sabía y lo que representa aquí, ¿sí? Que se expresa al principio, pero luego este gen SAX se pierde. ¿Qué pasa cuando se muta este gen AP1 cuando vemos la expresión del gen SAX en el mutante AP1? Pues lo que vemos, aunque no se ve muy bien la imagen, lo siento es que primero se generan muchos meristemos, cada una de estas bolitas es un meristemo, y que todas las bolitas de los meristemos tienen la expresión o la actividad, es decir, todos están verdes. Es decir, que este gen SAX nunca se apaga, ¿sí? A diferencia de esta simulación donde al principio se prende pero luego se apaga, aquí nunca se apaga, y en las plantas tampoco nunca se desactiva, nunca se apaga, ¿sí? Es decir, siempre está presente. Entonces, pues en realidad a partir de este modelo nosotros podríamos, o de hecho se validaron muchas cosas, pero lo que nos dice es que, bueno, primero nos permite reproducir lo que ya se sabe en la vida real, y segundo, que pues algunas predicciones que aparecen pues son correctas, ¿no? O sea, como que parece que este modelo funcionaba bien. Y entonces dijimos, bueno, pero ¿cómo es que estos cambios a nivel genético pues modifican la estructura de las plantas? Que es lo que nosotros quisiéramos ver. ¿Y cómo lo hicimos para ver cómo es que iban a modificar la estructura de la planta? Pues utilizamos una cosa que se llama sistemas Lindenmayer, que tal vez no conocen, pero básicamente es una gramática formal. Que va a estar definida como, va a tener un alfabeto de variables. Ahorita voy a poner un ejemplo con M, por meristemos, y por internodos. Los internodos son los cachitos de las ramas. Y va a tener un conjunto de parámetros, que ahorita más adelante vamos a ver, pero por ejemplo no los uso, pero nos podemos poner, por ejemplo, que esta M tiene un tamaño dado, que tiene un ángulo, que tiene, es decir, vamos a poner diferentes cosas como parámetros. Omega, que va a ser nuestro estado inicial, que por ejemplo va a ser empezar solo con un meristemo, y luego va a tener una cosa P, que son reglas de sustitución de variables por otras variables, es decir, del alfabeto por el otro alfabeto. Por ejemplo, podemos sustituir una M por una IM en el siguiente paso, y una I por un MI, ¿sí? Es decir, vamos a estar cambiando cadenas de letras por cadenas de más letras por cadenas de más letras. Entonces, si lo vemos el ejemplo que estaba poniendo, aquí tenemos nuestra estructura MI. Si empezamos con una M, pues lo que ocurre es que tiene su regla de sustitución y una M en el siguiente tiempo se convierte en una IM. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora tenemos una I y una M, la I se sustituye por una MI y la M que está aquí por una IM, ¿sí? Y entonces vamos generando como cadenas de caracteres. ¿Cuál es el interés de esa cadena de caracteres? Pues que en los parámetros les podemos poner cuestiones de visualización, ¿sí? Por ejemplo, si le llamamos meristemos internodos, con estas reglas de sustitución, los meristemos producen meristemos laterales, están entre corchetes internodos y el mismo. Y los internodos básicamente crecen a cada tiempo una delta L de tamaño. Lo que va a ocurrir es que si empezamos con un meristemo, que es esta bolita, pues por ejemplo el meristemo, si sigue su regla, va a generar un meristemo lateral y una rama, o un interno. Ahora, cada meristemo pues va a volver a hacer lo mismo, y entonces aparecen unos nuevos meristemos laterales con sus ramas, y la rama original pues crece un poco. ¿Y qué ocurre después? Pues que sigue creciendo. Es decir, podemos ir generando estructuras ramificadas que se parecen a las plantas. De hecho, estos sistemas L o sistemas de Lindenmayer pues se utilizan mucho justamente para estudiar como la arquitectura, la tecnología de las plantas, cómo es que crece y esa clase de cosas. Pero no queríamos que fueran reglas cualquiera, sino que queríamos que fueran reglas que venían de la red genética para entender cómo es que la red genética modifica el crecimiento de la estructura. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Pues que agarramos, y cuando empezaba con un meristemo, el meristemo tenía su red de regulación genética local, es decir, sobre ese meristemo, buscaba el punto de equilibrio en las condiciones en las que empezaba, y si llegaba un atractor que era meristemo, pues entonces podía generar unos meristemos laterales. Pero si llegaba flor, pues generaba una flor, y si llegaba hoja, pues generaba una hoja, y si llegaba al que llegara, pues generaba diferentes tipos de estructura, el meristemo, ¿sí? Y a su vez, conforme la planta iba creciendo, esta planta iba modificando tanto la concentración del fluorígeno como de las auxinas que me aparecen.
Entonces tenemos un sistema, un medio, cuyo comportamiento pues no es simplemente el crecimiento de una estructura ramificada, sino que es el producto pues como de lo que va ocurriendo a nivel genético. ¿Y qué ocurre cuando corremos ese sistema? Todavía traigo un video, pero no se va a poder ver. Así es que les presento el resultado final. Pues lo que ocurre es que genera este tipo de estructuras, ¿sí? ¿Por qué nos interesa este tipo de planta? Pues porque la calibramos para que genera esto. Y que es la planta que se sabe que cuando se muta a un local pasan por esa condición. Por eso elegimos esta particular. ¿Sí? Entonces, en realidad pues vimos que podíamos generar estructuras o morfologías, que llaman muy parecidas. Y pues la pregunta es, ¿qué pasa entonces si intentamos a hacer un local? Es decir, en que transforma flores en coliflores. Y pues lo que ocurre es que transforma un poco la arquitectura, pero en particular empieza a acumular, a hacer estas acumulaciones de meristemos que se parecen a las que se ven en las plantas normales. Pero lo que encontramos es que había muchas formas de hacer esto. Entonces, pensamos un momentito en una coliflor, muy importante, muy interesante. Pues una coliflor, o sea, si por ejemplo si agarramos un árbol y lo vamos compactando y compactando y compactando, lo que va a pasar es que las ramas se van a ir acercando y acercando y acercando, y en algún momento va a parecer ser una coliflor, porque la coliflor es una sobreacumulación de ramas y meristemos. Entonces, básicamente lo que necesita uno para construir una coliflor a partir de un árbol pues es llenar los espacios vacíos que están entre las ramas. Pero hay muchas formas de llenar esos espacios vacíos. Uno sería compactarlo, que sería esta opción, ¿no? Reducir la talla de las ramas. Otra forma sería producir más meristemos. Si producimos más ramas, pues entonces se van llenando esos espacios. Y otra, en lugar de producir más, pues es simplemente producir que las ramas puedan generar otras ramas, que esas nuevas ramas generen otras ramas. Es decir, que pueden haber ramas de orden 2, orden 3, orden 4, diferentes sortes. Hicimos también varias pruebas experimentales, esas son más aburridas, esas son gráficas, pero encontramos que en realidad sí es una de estas cosas lo que ocurre. Lo que ocurre es que si se las ramas van a generar más. Y pues empezamos ya con la pregunta que nos interesaba, ¿sí? O sea, estas coliflores que nosotros podíamos hacer son fractales. Empezamos solo con una pequeña rama, vimos que sí generaba estructuras que parecen coliflores, que tienen propiedades fractales, tienen otro tipo de cosas, y pues lo que nos preguntamos fue, pues, ¿cómo se pasa de esta estructura a esta estructura, que es lo que nos interesaba aquí ese principio? Y entonces, pues, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos que todo esto se debe a un proceso que se llama filotaxia. Entonces, ¿qué es la filotaxia? Pues la filotaxia es básicamente cómo se van organizando los órdenes. O sea, seguramente han visto esos videos que salen, por ejemplo, de espirales en las plantas, que son muy bonitas. Y lo que determina si se ve una espiral o no se ve una espiral es el proceso que se llama filotaxia, que determina, esto no es un meristemo visto desde arriba, que determina dónde va a aparecer el siguiente meristemo lateral. Y es un proceso que es muy conocido y que sabe muy bien cómo funciona. Y funciona un poquito más complicado, pero que su esencia se puede entender a través de 4 reglas bastante sencillas, ¿no? La primera regla es que si tenemos un meristemo, en el centro no se va a formar ningún nuevo meristemo. Si un meristemo va a tener una región de inhibición donde no se puede generar meristemos, ¿sí? Si hoy imaginamos que este nuevo fuera un meristemo que vemos desde arriba, la gente dice, en toda esta región no puedes generar un nuevo meristemo, ¿sí? Como un campo de inhibición de generación de nuevos meristemas laterales. Los meristemos laterales, los que van a generar las nuevas ramas, hojas y todo eso, también van a inhibir la formación de nuevos meristemos en una pequeña región, ¿sí? Entonces, si estos fueran los meristemos que están formados, los meristemos laterales, lo que va a ocurrir es que cada uno va a estar inhibiendo en su vecindad la formación de otros meristemos, ¿sí? Es decir, como que cada uno va a tener su campo de inhibición particular. Y luego, pues como saben, pues las plantas van creciendo, ¿sí? Entonces este meristemo, el que es central, se va a ir alejando o va a ir creciendo, y eso va a hacer que los meristemos laterales se vayan alejando poco a poco. Y una vez que se alejan lo suficiente, pues va a haber un espacio donde no va a haber ningún campo de inhibición. Y ese campo de inhibición, que en este caso sería aquí, pues es donde va a aparecer el nuevo órgano. Y esto es, digamos, como las reglas que siguen todas las plantas hasta donde se sabe, para determinar dónde aparecen las nuevas ramas, dónde aparecen las nuevas flores, dónde aparecen las nuevas cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos a tener un parámetro de control que en el mundo de las plantas se le conoce como parámetro gamma, que básicamente es el radio de inhibición de los meristemos laterales dividido por el radio de inhibición del meristemo central. Y este parámetro gamma, pues es un parámetro que, si algún día trabajan con biología o con plantas, es muy mágico porque explica muchas cosas. ¿Cómo qué clases de cosas explica?
Pues solo por dar un ejemplo, seguro todos han visto los conos de los pinos, tienen estas espirales de las que hablaba. Tienen un número de espirales que van en el sentido del reloj y un número de espirales que van contra el sentido del reloj. ¿Y qué determina el número de espirales? Pues lo determina este parámetro. ¿Qué ocurre? Que cuando el parámetro gamma es muy grande, hay un ángulo de inserción de 180 grados. Eso quiere decir que si aparece una rama aquí, la siguiente rama aparece aquí, y luego la siguiente aquí, y luego la siguiente aquí, ¿no? Pero una vez que el parámetro gamma se hace más chiquito, rápidamente converge a un valor que es como el ángulo dorado, que tiene propiedades y luego van a ser estudiar Fibonacci, las espirales y muchas cosas. Pero lo que va a ocurrir es que aparece este ángulo dorado y entonces empiezan a aparecer espirales dentro de las plantas. Cuando el gamma todavía tiene un valor intermedio, pues hay poquitas espirales, en este caso habría 2 hacia un lado y 3 hacia el otro, pero conforme el gamma se va haciendo más chiquito, el número de espirales va aumentando. Aquí habría 5 hacia un lado, 8 hacia el otro, y en girasoles, por ejemplo, puede llegar a tener 55 hacia un lado, 88 hacia el otro. Va aumentando. ¿Y por qué nos importó ese parámetro gamma? Pues porque habían reportado hace como 20 o 30 años que en las coliflores, en las romanescas, estas que son como pirámides, lo que ocurre es que el número de espirales, conforme va creciendo la romanesca, el número de espirales va creciendo. Estas son fotos del reporte que está abajo. Empiezan con poquitas, 5,8, 8,13, 13,21, 21,34, lo que sugiere que este parámetro gamma pues está siendo más chiquito. ¿Y cuál es la importancia además de este parámetro gamma? Pues como les dije, explica muchas cosas. Por ejemplo, explica dónde se va a insertar el nuevo ángulo, el número de espirales, pero también va a explicar, por ejemplo, qué tan rápido se producen nuevos meristemos. Si tenemos, solo como ejemplo, una R mayúscula muy grande, es decir, un meristemo central, un meristemo es muy grande, lo que va a ocurrir es que entonces desde el principio los meristemos laterales van a empezar muy alejados. Y entonces el espacio libre para que aparezca un nuevo meristemo lateral va a aparecer más rápido. Y entonces se van a producir más rápido nuevos meristemos laterales. Es decir, este parámetro gamma también va a controlar qué tan rápido se producen nuevos órganos. Es decir, va a controlar una gran cantidad de cosas que están en las plantas. Y como se veía que cambiaba en las romanescas, pues pensamos que a lo mejor es este parámetro el que está cambiando la morfología. En nuestro modelo inicial, pues tenemos unas reglas, estas eran así, y tenemos un tamaño de meristemo central constante. Lo que se ve en las fotos es que los meristemos, que son centrales, que es esto, no se ve muy bien, perdón por las imágenes, aquí, pero el meristemo va haciéndose, el meristemo central va haciéndose más y más y más y más grande, como si esta R mayúscula se fuera haciendo más y más y más y más grande. ¿Sí? Lo que te iría llevando en este camino, que es el que se observa. Entonces dijimos, bueno, pues incluyamos dentro de nuestro modelo una R, hasta entonces no la teníamos, de hecho, si no había una R, incluimos una R, es decir, el tamaño del meristemo que iba a controlar las propiedades, y hicimos que fuera en cada meristemo aumentando, es decir, apareciendo un meristemo y iba creciendo y su R se iba haciendo más grande. Dijimos, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues hicimos la simulación con el tamaño constante, pues ya sabíamos que iba a llegar, que iba a aparecer la coliflor normal. Pues luego la pregunta es, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Si va a cambiar realmente solo porque tenemos el tamaño del meristemo. Y pues cuando hacemos la simulación con la R que va creciendo, lo que ocurre es que cambia esta morfología, ¿no? Que creemos que se parece bastante a una romanesco y que luego quitamos de verde, ¿no? Que se viera mejor. Y pues de nuevo, ¿no? Creímos que estaba muy bien, pero la pregunta es, ¿esto es real o es simplemente un modelo? ¿Cómo podemos verificar esto de forma experimental? Nos fuimos a 3 con los biólogos y dijimos, pues queremos ver cómo validar nuestra hipótesis. Entonces lo que veíamos, o lo que les decía, esto es una coliflor romanesco, de estas piramidales, ¿no? El meristemo empieza chiquito, pero termina siendo una cosa así monstruosa. De hecho, si alguna vez la ven en el mercado, pueden acercarse, se ve así, a simple vista, no necesitan nada. Y pues lo que nos dijeron los biólogos es que existe un mutante dentro de la planta que se usa para estudiar cómo se van flores a coliflores, donde el meristemo empieza chiquito y se transforma en esta cosa que no se ve muy bien, pero que es como un meristemo gigante, ¿sí? Un poco parecido al que estaba aquí. Y entonces lo que les dijimos fue, pues pueden mutar, es decir, inactivar ese gen en las plantas que ya producen coliflores. Entonces tomaron una planta que ya tenía el gen mutado y en lugar de flores generaba esta estructura que, perdón, que no se ve muy bien, pero que se ve como una coliflor, y entonces metieron el mutante, este mutante. ¿Y qué ocurre cuando meten? Esta foto se va a ver peor, pero pues ocurre que se generan pequeñas pirámides, ¿sí?
que aquí se ve un poquito mejor, ¿sí? Pasamos de una estructura que es como una pequeña actualización a una estructura piramidal que puede generar sus propias estructuras piramidales a los lados. Y entonces, pues, ¿qué es lo que se puede concluir de este trabajo? O el único mensaje que yo quisiera dejar. Uno es que, pues, hoy en día los sistemas biológicos han avanzado mucho. ¿Sí? Tecnológicamente se pueden sacar muchísimos datos, hay muchísima información, hay muchísimas cosas que se pueden ver y hacer, pero lo que se ha visto es que son muy complicados y que en general hoy en día la biología requiere del uso de matemáticas y de computación para ello. Entonces, gente como ustedes que está estudiando matemáticas, tienen un interés por este tipo de problemáticas, o otras, aquí no puede ser todas, pues en realidad es un área que está creciendo y que se está expandiendo mucho y que requiere de gente que pueda tener el uso de este tipo, o el tipo de conocimiento de un área de más ciencia. Y pues para el caso en particular que yo les presenté, pues lo que podemos ver es que a partir del uso de herramientas matemáticas, pues podemos entender cómo es que se cambian estructuras, cómo es que se pasa una prueba, una colisión, o cómo se cambia la arquitectura, y cómo esos cambios simples en los parámetros, en este caso sobre el tamaño del meristemo, pues puede resultar en otros cambios mucho más grandes que siempre pasar de estas pequeñas bolas a pirámides y pirámides. Y pues nada, es como una invitación a que si están interesados en biología de sistemas, en la biología matemática, pues traten de acercarse un poco más. Hay hoy en día ya muchos, en Querétaro, en Morelia, aquí en México, muchos grupos de investigación de biología matemática, y pues eso es un campo que está creciendo mucho. Y pues gracias a pongo ejemplo porque yo no hice esto solo. Estos son los biólogos que hicieron todos los experimentos con sí. Y pues hubo institutos de Francia y pues aquí en México otra parte y otra gente que ayudó. Y pues nada, pues gracias a ustedes. Pues agradecemos al doctor Eugenio. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovecho una vez para preguntarle. Ya te lo tenemos desde Morelia. ¿Cuándo